La ayuda de la Iglesia y sus sacramentos. Tercera parte y última. Continuamos con lo que hablábamos el anterior de la instauración del reino, del cuerpo y la sangre de Cristo, etc. Bien, pero pasando esto al rito sacramental, quien toma la comunión debe hacerse copartícipe de una común naturaleza con quienes colaboran desde los mundos invisibles, manejando las energías espirituales que depositan sobre la hostia consagrada y el vino para que afecten a los cuerpos etéricos. Repito que esto, quien no sabe nada de filosofía oculta, de los mundos superiores, de los mundos invisibles, de las jerarquías que están por encima de nosotros, de la labor que hacen con respecto a nosotros, a nuestra existencia, a nuestro nacimiento, a lo que ocurre después de la muerte y todo eso, esto es muy difícil de entender. Es fácil que digan que todo es mentira o que yo, pues no sé, me lo invento incluso, ¿no? Lo cierto es que los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, como estamos hablando en la hostia consagrada, hay unas palabras de poder, hay unas invocaciones, descienden unas energías, se depositan en ellas y cada persona que comulga se las lleva consigo, dependiendo del estado que esa persona tenga, de devoción, de fe, de esperanza, etc. Así le puede hacer más o menos efecto o dar más o menos ayuda respecto a los problemas de la propia vida. Nosotros tenemos, como he dicho, varios cuerpos, no somos el cuerpo físico. Desde el siguiente cuerpo que está por encima del físico, que es el cuerpo etérico, el cuerpo vital, que es la propia vida, hasta los siguientes que enlazan con el propio espíritu, con la propia alma, todos están conectados y todos están evolucionando intelectual, moral y espiritualmente. Pero todo parte de la evolución, toda parte principalmente de lo que hagamos aquí en la Tierra, de las experiencias. Que es como decir, cuanto mejor sea una persona, cuanto más buena, cuanto más dé amor al prójimo, cuanto más sirva de manera altruista al prójimo, cuanto más practique las oraciones, la meditación, etcétera, 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 más ganará en esta propia vida y después de la muerte, porque esos seres están siempre con él y le están dando lo que le corresponde de acuerdo a lo que él hace, de acuerdo a lo que hacemos. Y esos cuerpos superiores lo reflejan para un clarividente a través de su aura. Esto tiene su similitud con los alimentos que tomamos a diario. Crecen y se reproducen gracias al descenso de los rayos vitales de Cristo cada año, como he dicho antes, pero también gracias a quienes los trabajan, como es lógico. Por tanto, no estaría mal también que diéramos gracias a ellos a la hora de comer, o por lo menos sentirlo o pensarlo o ser conscientes de ello. Todos estamos aquí experimentando, todos hacemos trabajos de una forma u otra, lo podemos hacer con amor, desinteresadamente, indiferentemente, pero cuanto más conscientes seamos de todo lo que hacemos todos y cómo nos deberíamos de ayudar y compenetrar, etc., más ganamos. Y los alimentos proceden de la vida de Cristo, proceden de la vida de Dios, pero lo cultivan hermanos nuestros, personas, como nosotros hacemos otras cosas que de alguna manera llegan a otros. Los ocultistas sabemos que lo que vemos físicamente es sólo la expresión de un arquetipo etérico creado en el propio mundo del pensamiento, con la clara intención de ayudar a los que comulgan. Por eso, desde que el oficiante hace la señal de la cruz sobre lo que materialmente llamamos el pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, desde ese momento los ángeles y los arcángeles depositan una esencia especial sobre ellos que repercutirá en el ser interno de quien las tome,
de quien comulgue. Así, quien comulga, siendo verdaderamente cristiano, debería aprovechar esa fuerza espiritual para hacerse un imitador de Cristo en su vida cotidiana, hasta el punto de sacrificarse por hacer algo por los demás. Esto es lo que normalmente se llama participar de la vida de Cristo y hacer de su cuerpo un sacrificio viviente agradable a Dios. De aquí que esté escrito que al comer o al beber, o cualquier otra cosa que hagamos, deba ser hecha para la mayor gloria de Dios. Por tanto, cada uno de nuestros actos debería ser una plegaria o una manera de agradecer a Dios la posibilidad de hacerlo. Dijo San Pablo que aquellos que participan de la comunión sin vivir la vida, o sea, sin sacrificarse por los imitadores, por ser imitadores de la obra de Cristo, aquellos están en peligro de enfermedad y de muerte. Aquellos que participan de la comunión sin vivir la vida espiritual. Aunque estas palabras se refieran también y principalmente al aspecto espiritual, es cierto que los alimentos deben ser comidos dando gracias a Cristo por su sacrificio anual y teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, todo alimento es sagrado. Veamos lo que dice el esoterismo sobre el aspecto oculto de la Eucaristía. Primero, los signos, palabras de poder, mantras y oraciones que se dicen y hacen en la misa hacen descender una efusión de energía de Cristo, gracias a los ángeles, a los arcángeles, y a otras entidades que están bajo la dirección de los ángeles, que se distribuye, esa energía crística se distribuye sobre los presentes. Naturalmente, según sea su actitud y su desarrollo interno, pues les afectará en mayor o menor grado en sus vehículos superiores, en sus cuerpos superiores, cuerpos invisibles. Segundo, la consagración representa el descenso y sacrificio de Cristo para tomar forma física y habitar entre nosotros. Lo que, unido al punto anterior, significa que nos debemos hacer colaboradores de Cristo y predicar con la palabra y con el ejemplo. Tercero, los seres elevados invisibles que colaboran con el oficiante construyen un templo etérico donde se concentran las fuerzas espirituales. Seres invisibles, ya hemos dicho, principalmente los ángeles, algunos arcángeles y toda una serie de trabajadores que son espíritus de la naturaleza y elementales bajo la dirección de los ángeles. Construyen un templo etérico. Tanto en este trabajo como en la distribución de esas fuerzas colaboran toda una serie de entidades inimaginable para quien no cree en nada de esto. Y como he dicho, todas bajo la dirección de los ángeles de la sabiduría. Dentro de los ángeles, por decirlo de alguna manera, existen profesiones, entre comillas, ¿no? Hay ángeles que su labor principal está en las ceremonias litúrgicas, en todo lo relacionado con las iglesias, oficios, etcétera. Como hay otros que trabajan, por ejemplo, respecto a las personas que mueren, a otros respecto a las personas que nacen, el momento de nacer y un montón de aspectos más. Cuarto, en la Eucaristía, por tanto, asisten personas, seres superiores a nosotros, seres inferiores y los normalmente llamados muertos. Claro, lo que se sientan atraídos o que sean mencionados en ella.
que se sientan atraídos porque eran personas devotas cuando vivían aquí en la tierra, y los mencionados en ella, especialmente cuando se hace una misa en su nombre. Normalmente, si no han pasado muchos años desde que murió, suele estar presente. Quinto, la Eucaristía no solo fortalece al ser interno y le protege, sino que también le purifica por medio del signo de la cruz que hacemos con el agua bendita a la entrada, con la siguiente que hacemos durante la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con la petición de perdón que hacemos al principio. Y sexta, todo, hasta el más mínimo detalle que se diga y que se haga en la misa, tiene un efecto invisible y benefactor por parte del mismo Cristo y de sus colaboradores para que los asistentes voluntarios lo reciban en forma de bendición. Esto es especialmente notable en el momento de la transustanciación de la hostia y del vino. Esa transformación que se produce con la bendición y con la invocación que hace el sacerdote. Bien, ahora vamos a pasar al sacramento de la penitencia. Todo verdadero cristiano sabe que su deber no es pecar, es decir, no actuar en contra de las leyes divinas y de la voluntad de Dios. Este es el aspecto exotérico. El ocultista también sabe eso y se esfuerza por no hacerlo en pensamiento, palabra y obra, porque sabe lo que significa el karma. Por eso se hizo el sacramento de la penitencia. El cristiano suele confesar sus pecados ante el sacerdote, pero la verdad es que también puede hacerlo en privado o al principio de la misa cuando se pide perdón, sí, mientras se haga de corazón. Lo importante es hacerlo con un verdadero sentido de arrepentimiento desde el corazón, con la promesa de intentar no volver a cometer el pecado. La penitencia que se ponía antiguamente era muy dura y por largo tiempo, pero hoy ya no es así. Desde el punto de vista del ocultista, todo pecado, o sea, lo contrario a las enseñanzas de Cristo, lo malintencionado, etc., tiene un efecto sobre sus cuerpos superiores, y ahí estarán hasta después de la muerte cuando pasamos al purgatorio. Eso queda grabado ahí. Por eso está escrito que cada uno recoge el fruto de lo que siembra. Pero la Iglesia creó la absolución, que es la manera de perdonar por medio del poder del sacerdote. El sacerdote ordenado por el sacramento. Sin embargo, eso no tendrá efecto, ni tampoco si nosotros simplemente nos sentimos culpables. No tendrá efecto si no hay un arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda y restitución. Por tanto, de lo que se trata es de limpiar esa mancha que tenemos, que nos hemos creado haciendo el mal, limpiarla de los cuerpos sutiles, de esos cuerpos superiores invisibles, para que no esté presente cuando lleguemos al purgatorio. Y para ello existe también lo que la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel llama la retrospección, que ya he mencionado en alguna de mis conferencias y en mis libros. El purgatorio, lo que ocurre es que cada grabación de esas de maldad, cada mancha, por decirlo así, cada peso que llevamos, pues no nos lo quitamos de encima hasta que no hemos sufrido la parte que corresponde a él. Si es un mal que hemos hecho a otra persona y le hemos hecho sufrir, pues tendremos que sufrir lo que sufrió él para que nosotros como conciencia tomemos nota. Y cuando tomamos nota es cuando decimos, bueno, en la próxima vida nos va a advertir, cuando vayamos a hacerlo otra vez nos advertirá, cuidado, eso no lo hagas, porque te arrepentirás, porque sufrirás. Y si aún así lo hacemos, nos machacará para que nos arrepintamos. Por lo general, algunas veces sí lo consigue. Cuando la persona se confiesa antes de la misa, lo hace de corazón, con verdadero arrepentimiento,
y entonces recibe la absolución y cumple su penitencia. Si lo hace así todo, pues lo que está haciendo es limpiarse para poder recibir mejor los efluvios espirituales de la mágica y sagrada Eucaristía. El ocultista hace la retrospección cada noche y ocurre lo mismo. El sacramento del matrimonio. A diferencia de los otros sacramentos que están relacionados con el espíritu, este sacramento pero está relacionado con el cuerpo físico. Cristo dijo: ¿no habéis leído que aquel que les hizo en el principio les hizo macho y hembra? Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ambos serán una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo de 4 a 6. Esto fue y es necesario por una y muy importante razón: para facilitar un cuerpo a los espíritus reencarnantes con tal de que puedan evolucionar y hacer frente a su karma pendiente. El matrimonio se ha entendido siempre como necesario para procrear, para tener hijos. Desde el punto de vista del ocultismo es para dar la oportunidad a que nuestros hermanos en espíritu puedan renacer y continuar su evolución y progresar más y hacer frente a su karma y un montón de cosas que estamos haciendo en esta etapa actual. Por tanto, el nacimiento es la contraparte u origen de la muerte, porque si no hubiera muerte no se hubiera instaurado el sacramento del bautismo y del matrimonio. Habrá quien piense que para tener hijos no es necesario casarse. Cierto, por eso mismo el sacramento del matrimonio tiene su parte oculta o esotérica que facilita algo especial a las personas que lo contraen. Sin profundizar mucho lo oculto, solo diré que como en los demás sacramentos, todos los signos, las palabras de poder pronunciadas por un sacerdote ordenado y las respuestas de los propios cónyuges crean un lazo de unión de sus propias naturalezas para que se compenetren más y para que puedan hacer frente a sus pruebas, posibilidades y problemas comunes. Por ejemplo, la bendición que se hace cuando en el sacramento del matrimonio, la bendición, la unión de las manos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la invocación de los nombres, la aceptación de los anillos y el propio deseo de unión de la pareja. Esto es así porque el sacramento, como los otros, relaciona los cuerpos físicos con los cuerpos superiores de cada personalidad, uniendo y fortaleciendo sus auras de tal manera que siempre estarán más unidos que cualquier otra pareja que simplemente vivan juntos. Por consiguiente, el matrimonio es necesario para que nuestros hermanos en espíritu puedan renacer, para que los contrayentes hagan frente a su karma, y también, muy importante, como medio para unir a esas dos almas por medio del amor y no del sexo. Para la mayoría de las personas, el matrimonio es el medio por el cual tienen vía libre para la práctica del sexo. Pero la evolución, desde el aspecto animal hacia lo espiritual, llevará a que la pareja solo practique el sexo cuando deseen tener un hijo. Para muchos todavía queda bastante para eso. Por tanto, será una especie de sacrificio quien llegue a ese momento en su desarrollo espiritual. Para esas personas puede llegar a ser un sacrificio que facilitará un cuerpo inmaculadamente concebido, que es lo que ocurrió con María y José. No hubo milagro, simplemente hubo un acto que lo tuvieron que hacer como un sacrificio, no lo practicaban, como es lógico. Ese acto lo hicieron como sacrificio con la única intención de que renaciera el espíritu más elevado de la humanidad, más evolucionado, Jesús. Y Jesús tuvo que cedió su cuerpo voluntariamente al Arcángel Cristo para que cumpliera su misión durante 3 años. Actualmente, sobre todo en Occidente,
hay cada día más divorcios y se practica más el sexo sin estar casado y y un sinfín de hechos más que van en contra de la naturaleza evolutiva y espiritual del ser humano. Pero eso ya es cosa del karma negativo que cada individuo se crea. Lo mismo que hoy se ve con horror, el hecho de que, como en un pasado no tan lejano se hacía, claro, una madre, por ejemplo, mate o abandone a sus hijos para que mueran, pues algún día se verá igual, mal visto, igual de mal algunos hechos de lo que estoy comentando aquí. El sacramento del orden, dice San Pablo a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esto es algo así como cuando el obispo ordena sacerdote a una persona, ¿no? Y sigue, medita sobre estas cosas y entrégate a ellas, que tu adelanto será ostensible a todos. Estate atento a ti mismo y a la doctrina. Persevera en ello, porque haciéndolo así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Lo que constituye el orden sacerdotal, este sacramento, es la ininterrumpida transmisión de la virtud psíquica o poder espiritual que confiere la influencia divina sobre las palabras, signos, ritos y sustancias que se utilizan en los sacramentos y que efectúa su transubstanciación. Esto quiere decir que, aunque el oficiante del sacramento no sea consciente o no preste la atención necesaria, el sacramento será efectivo siempre y cuando pronuncie las palabras de poder y haga los signos, invocaciones, etcétera, que se deben hacer. El orden procede del propio Cristo, que ordenó a sus discípulos, y estos a sus iniciados, y así sucesivamente. Por tanto, hay una conexión entre Cristo y el ordenado a través de los vehículos superiores, a través de los cuerpos invisibles y espirituales que están por encima del cuerpo físico, de la persona. Esta es la gran diferencia entre los que han sido ordenados o consagrados y los que no, pues el efecto de estos últimos no será tan efectivo ni podrán utilizar el caudal de energía espiritual de los mundos superiores espirituales. Quien ha sido ordenado o consagrado tiene el poder de hacer descender esa energía y derramarla sobre la persona o personas presentes en el sacramento, de manera tal que no se pierda en ningún otro sitio. Dentro de las órdenes hay diferentes grados, pero yo solo me estoy refiriendo al sacerdote y al obispo, que son los que más poder tienen y más trabajan con esas energías. Por ejemplo, el diácono solo tiene poder para pequeñas cosas. El sacerdote lo tiene para bendecir, absolver y consagrar la hostia. Y el obispo tiene lo mismo que el sacerdote, incluyendo el poder de ordenar a los sacerdotes y de consagrar obispos y edificios, más el de confirmar a quienes han recibido los sacramentos del bautismo y de la comunión. Es evidente que los sacerdotes y clérigos cristianos tienen que ser verdaderos imitadores de la obra de Cristo y un ejemplo a seguir en sus actitudes y en sus palabras, pues su deber es servir de canales de la enseñanza y de la energía de Cristo. Desde el punto de vista del ocultista, quien ha sido ordenado o consagrado tiene el poder de hacer descender la energía de los diferentes mundos y regiones según sea su poder. A esto solo hay que añadir una excepción, y es que solo el obispo puede contactar con el mundo con el cual se identifica Cristo. Un sacerdote no alcanza hasta ese mundo. Como cualquier persona comprenderá, para que esto se pueda producir tiene que haber una conexión entre los cuerpos superiores de la persona y esos mundos o regiones, lo que significa que si la persona ordenada o consagrada cumple su deber, obtendrá un gran desenvolvimiento espiritual en esa vida.
desde el momento de su consagración hasta que muera, como es lógico. Veamos una diferencia entre el sacerdote y el obispo. Un sacerdote confiere ayuda, bendice o absuelve cuando hace la señal de la cruz gracias a su poder de la palabra y de los signos, entre otros. Un obispo, además de todo eso, utiliza los chakras de las manos para depositar, con la imposición de manos, para depositar la energía crística que hace descender gracias al poder que tiene de comunicarse con su mundo, repercutiendo este trabajo sobre los aspectos espirituales más elevados del ordenado o consagrado, en el caso, por ejemplo, de un sacerdote. Los primeros cristianos, discípulos e iniciados, mantuvieron la ordenación así como otras enseñanzas ocultas, como por ejemplo la reencarnación. Pero todo comenzó a cambiar en un concilio en Alejandría contra Orígenes, para luego continuar con otro en Constantinopla y terminar, creo que con el quinto concilio ecuménico en el 553, donde al parecer acordaron ya eliminar ciertas enseñanzas y compenetrarse más con los poderes civiles o políticos. Como consecuencia, los verdaderos cristianos se aislaron, quedando la Iglesia como un instrumento complementario, digamos, de los gobiernos, bendiciendo a sus ejércitos, actuando de forma contraria a los mandatos de Cristo y a los 10 mandamientos mismos. Pero la transmisión apostólica continuó, y aunque se rompió por parte de algunos representantes de la Iglesia, es de suponer que hoy continúe, sobre todo por la obra de los ángeles. Por otro lado, aun habiendo sido ordenada una persona, siempre es libre de abandonar la orden y casarse o hacer lo que quiera. Según las enseñanzas ocultas, quien se ordena sacerdote es porque está en su destino como mérito y posibilidad de acuerdo a su pasado, y por eso obtiene un poder y una conexión con Cristo que, por lo general, desconocen. Pero a veces es ese desconocimiento el que hace que termine cayendo en tentaciones que le hacen uno más, entre otros muchos. Quien termina actuando en el pecado, con sus vicios y sus virtudes, acaba perdiendo esos poderes y creándose una serie de deudas y un destino muy diferente al que tenía previsto antes de nacer. Y bueno, ya para terminar, 4 palabras simplemente para mencionar el último sacramento, la extrema unción. Diré que como todo sacramento, pues bueno, ayuda o protege espiritualmente, y en este caso su misión es más bien de ayudar al alma a abandonar el cuerpo físico en el momento de la muerte para que se sienta protegido. Si a la misma vez el moribundo puede confesarse y comulgar, su ayuda y protección será más notable todavía. Y su paso de este mundo al otro será, digamos, un poco más armónico y más en paz que otros muchos. Y en fin, y ya con esto hemos terminado todo lo que al menos yo puedo decir sobre los sacramentos.